De julio, promesa 208. La batalla que dejas en manos de Dios ya no depende de tus fuerzas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 15 al 17. En la Nueva Traducción Viviente dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El verso 17 dice: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. La Biblia, el mensaje, en el verso 17 dice: no tendrán que levantar ni una mano en esta batalla. Solo pónganse firmes y vean cómo se revela la obra de salvación de Dios. Mañana salgan con valentía. Dios está con ustedes. Cuando la batalla a nosotros nos queda grande, Dios lo que promete es pelearla por nosotros. Y tu única tarea, mi única tarea, es tomar una posición. Decidir que Dios sea el que pelee por nosotros. Permanecer firmes y avanzar en obediencia. Josafat era rey de Judá, un hombre que, a diferencia de varios reyes antes que él buscaba a Dios de todo corazón, de verdad. Y justo en ese momento le llega la peor noticia posible. Porque sí, uno puede buscar a Dios, ser siervo de Dios, orar, estar cerca de Él, y pueden suceder cosas malas a tu alrededor. Esto no es extraño, muchas veces pasa. Justo en ese momento llega la peor noticia. Moab, Amón y los habitantes del monte Seir se habían aliado para destruir Judá. Humanamente era una guerra imposible de ganar. Mira todos los que se habían unido. Y es en medio de la asamblea de ayuno, con todo el pueblo reunido en el templo, mujeres, niños, ancianos, todos, que un levita llamado Hasaliel, impulsado por el Espíritu del Señor, nos dice la Biblia, pronuncia esta palabra. No es un general dando una estrategia militar. No, es una persona que habla por el Espíritu Santo. Y esta cuesta de Cis era un paso de montaña real, una subida angosta que el ejército invasor tendría que atravesar para llegar al valle. El desierto de Jeruel era una zona árida, cerca del Mar Muerto. Era un territorio conocido por Judá, pero era muy hostil para cualquier ejército extranjero. Dios no solo promete una victoria, Él da las coordenadas exactas donde iba a pelear por ellos. Y esa es la clase de detalle que solo da a alguien que ya conoce el final de la historia antes de que empiece. Y hay algo enorme en la frase: tomen sus posiciones y luego quédense quietos. Porque la idea detrás de quedarte quieto no habla de que te vuelvas pasivo ni que te resignes. Habla de una postura de firmeza, de no moverte del lugar donde Dios te asignó. Aun cuando todo instinto humano te grite que hay que correr y que hay que pelear con las manos, que hay que defenderse. Esa es la misma postura que Moisés le pide al pueblo frente al Mar Rojo. ¿Te acuerdas? No huyan, no ataquen por su propia cuenta, sino sostenerse en la posición que Dios señaló para dejar que Él actúe. Imagínate que tú estás a la orilla de un río que está muy crecido, con un puente destruido, y del otro lado ves acercarse el problema que llevas cargando hace meses. Esto es como una tormenta. Tu instinto te dice: nada, corre, construye algo, haz lo que sea. Pero alguien que conoce el terreno mejor que tú te dice: no te muevas de aquí, porque yo ya sé por dónde tú estás parado. Así que esto es lo que le dice Dios a Josafat. No le dice: oye, yo te voy a ayudar a pelear. Le dice: tú ni siquiera vas a tener que mover un dedo. Y por eso Josafat hace algo que parece absurdo para cualquier estratega militar. Pone cantores delante del ejército. No pone soldados, no pone a los más fuertes, porque cuando tú ya sabes quién va a pelear la guerra, lo que corresponde no es afilar la espada, es empezar a alabar a Dios antes de ver el resultado. ¿Sabes por qué? Porque el tamaño de tu Dios determina el tamaño de tu miedo. Y aquí Judá lo demuestra y lo demuestra caminando. Él comienza adorando delante de un enemigo que todavía no habían visto caer. Y eso es tener valentía.
Valentía no es la ausencia de miedo. Es saber enfrentar tu miedo aún teniéndolo, sabiendo de que Dios va delante de ti. Todos hemos escuchado alguna vez la frase, Dios pelea tus batallas. Claro, y decimos, el Señor ha escogido de mí a su soldado más fuerte. Constantemente está dándome pruebas y batallas para luchar, pero pocas veces entendemos lo que realmente significa que Dios pelee tus batallas. Porque ese pasaje no fue escrito para personas cómodas, sino para personas que estaban aterradas de lo que podía suceder. Josafat acababa de recibir una de las peores noticias posibles. 3 naciones, Moab, Amón y los habitantes del monte Seir, se habían formado como una alianza para destruir a Judá. Humanamente era una guerra imposible de ganar. Es lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Y la Biblia dice que Josafat tuvo miedo. Es lo que muchas veces nosotros tenemos cuando sabemos que tenemos que enfrentar algo muy difícil, algo que nos supera. Pero me encanta que Josafat muestra su miedo, porque que tú muestres tu miedo no significa que Dios te esté descalificando. Lo peligroso no es sentir miedo. Lo peligroso es dejar que el miedo tome decisiones por ti. La valentía no es la ausencia del miedo, sino obedecer a Dios mientras el miedo sigue presente. Seguir adorando, seguir creyendo, seguir orando, seguir leyendo la Biblia. Josafat hizo exactamente eso. No reunió primero al ejército, no llamó primero a sus mejores estrategas. Él convocó al pueblo a buscar a Dios. Y cuando todos estaban orando, Dios respondió por medio del profeta Hasaliel. Así que la batalla no es de ustedes. Esa frase es mucho más profunda de lo que parece, porque Dios no le estaba diciendo no hagan nada. Les dijo algo muy diferente. Mañana marchen. Es decir, hay batallas donde Dios pelea, pero tú también igual tienes que hacerte presente. Ellos debían caminar hasta el campo de la batalla, levantarse temprano, obedecer, avanzar. Y lo único que no debían hacer era pelear una guerra que Dios ya había decidido ganar por ellos. Muchas personas creen que confiar en Dios significa quedarse esperando, quedarse cómodos, pero Dios nunca premia la pasividad. Tú y yo tenemos que hacer algo. Él premia nuestra obediencia. Miles Monroe, un hombre de Dios, uno de mis predicadores favoritos de las Bahamas, dice que la fe no es esperar que Dios haga todo. Es obedecer mientras Dios hace lo que tú jamás podrías hacer. Y quiero que notemos algo. En esa cuesta de Cis, en ese camino por donde ellos debían pasar, Dios ya estaba allí antes que tú. Dios les dice exactamente dónde encontrarían al enemigo. ¿Y por qué mencionar ese lugar? Porque Dios ya había visto lo que ellos todavía no podían ver. Antes de que Judá llegara, Dios ya estaba allí. Y eso ocurre exactamente con nosotros. Hay reuniones que nos producen ansiedad. Hay resultados médicos que todavía no llegan. Hay entrevistas de trabajo, conversaciones muy difíciles, procesos legales. Y nosotros nos preocupamos porque creemos que llegaremos solos a esas reuniones. Pero ¿sabes qué? Dios ya conoce cada proceso. Dios ya conoce cada cuenta de CIS. Dios ya sabe por lo que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida. Él nunca improvisa. Nosotros llegamos por primera vez, pero Dios ya nos estaba esperando allí. Y no dice acuéstense, no dice regresen a casa, dice tomen sus posiciones. En otras palabras, permanezcan donde Dios los puso. No abandonen su llamado, no renuncien al matrimonio por desesperación, no abandonen ese ministerio porque apareció una oposición, no dejen de creer porque todavía no ven resultados. La diferencia entre quien vence y quien abandona muchas veces es simplemente quién permaneció un día más. Y luego viene el mayor desafío espiritual, quedarse quieto, que no significa no hacer nada, significa dejar de intentar controlar aquello que solo Dios puede controlar. Hay personas que oran y después vuelven a cargar con la preocupación. Oran y 5 minutos después ya están imaginando el peor escenario. Y eso es como entregarle una maleta pesada a alguien para luego quitársela otra vez. Lo que Dios dice es, déjala conmigo. La preocupación nunca vacía el mañana del problema. Solo vacía el hoy
de paz. Deja de preocuparte por cosas que tú no puedes controlar y que ya Dios dijo que las pelearía por ti. ¿Te has dado cuenta que a veces nosotros nos llenamos de problemas que Dios ya nos dijo, aprende a entregármelos a mí? Y lo más sorprendente de esta historia es que si nosotros seguimos leyendo el capítulo, vamos a descubrir algo extraordinario. Josafat puso cantores delante del ejército. Él no envió primero soldados, él envió adoradores, porque la adoración fue una declaración de confianza antes de ver el milagro. Ellos comenzaron a alabar cuando el enemigo todavía estaba delante. Y mientras adoraban, Dios confundió a los ejércitos enemigos hasta que terminaron destruyéndose entre ellos. Judá llegó al campo de la batalla y no encontró una guerra. ¿Sabes qué encontró? Una victoria. Hay milagros que Dios empieza a hacer cuando nosotros dejamos de pelear desde la desesperación y empezamos a caminar con confianza. ¿Vas a tener miedo? Sí, pero ¿sabes qué? Dios va a pelear tu batalla. Y lo que te va a esperar a ti es victoria. Tienes que estar confiado. Tienes que confiar en ese Dios grande que tienes. Me contaba una de mis discípulas que recibió una noticia que la empresa donde ella trabajaba iba a cerrar en 3 meses, justo cuando su esposo también se había quedado sin trabajo. Ellos tienen 2 hijos pequeños y su primer impulso fue: voy a enviar mi currículum, mis hojas de vida a todos los lugares que conozco. Voy a tocar todas las puertas posibles. Mira, y no puedo ni dormir, me dijo, porque estoy calculando números y nada me cierra. En medio de su desesperación, escuchó este mensaje de 2 de Crónicas, capítulo 20. Tú ya hiciste lo que te toca. Ahora quédate firme y observa lo que Dios va a hacer. Ella dice que estaba con miedo, que no sabía qué iba a pasar de ella, de su familia, y simplemente comenzó a sostenerse en oración. Semanas después llegó una oferta de un lugar al que nunca había aplicado. Ella no había enviado currículum, pero la buscaron de ese lugar. Y me dijo: mira, yo estaba tan ocupada peleando mi batalla que casi me pierdo de ver todo lo que Dios estaba peleando por mí y por mi familia. Así que tal vez hoy tu batalla no tiene espadas, tiene deudas, tiene ansiedad, tiene un diagnóstico, tiene un hijo lejos de Dios, tiene un proceso judicial, tiene una empresa que parece derrumbarse o tiene una relación rota. La promesa de hoy no dice que nunca habrá batallas. Dice algo mucho mejor, que habrá batallas, pero donde Dios mismo decidirá pelear por ti. Tu responsabilidad es buscar a Dios antes que soluciones. Obedecer aunque no entiendas. Permanecer firme, porque donde Dios te colocó, Él peleará por ti. Avanza cuando Él te diga: mañana haz las cosas. Cuando Él te dé su dirección, ahí avanza. Si Dios no te da dirección de algo, no lo hagas. Deja de cargar guerras, batallas que no han sido diseñadas sobre tus hombros. Aprende a descansar en Dios, porque hay peleas que el esfuerzo humano jamás podrá ganar, pero la presencia de Dios las puede resolver en un instante. Cuando Dios entra en nuestra historia, el tamaño de nuestro problema deja de ser la noticia y Dios se convierte en el protagonista. Pregúntate hoy: ¿qué batalla has estado intentando ganar en tus propias fuerzas y necesitas entregarle a Dios completamente? Ora conmigo y dile: Dios, hoy reconozco que muchas veces he intentado resolver las cosas en mis fuerzas, pero hay cosas que solo tú puedes hacer. Perdóname por cargar pesos que nunca me pediste llevar. Hoy decido tomar mi posición, obedecer tu dirección y permanecer firme sin dejar que el miedo gobierne mi corazón. Dios, llévate este miedo, llévate este temor. Te entrego lo que hoy me preocupa. Gracias, porque tú ya conoces cada cuesta de cis, cada batalla que me toca enfrentar. Y yo las enfrentaré porque yo sé que tú vas delante de mí. Enséñame a confiar incluso antes de ver el milagro. Hoy decido dejar de pelear en mis propias fuerzas. Hoy decido confiar en tu dirección y descansar
en la certeza de que la batalla te pertenece a ti. Dios, tú ve delante de mí. Tú obra a Dios ese milagro. Hoy descanso en esta verdad. La victoria y la batalla te pertenecen a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en nuestro estudio bíblico las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 37. Romanos, capítulo 10, verso 14, hasta el capítulo 11, verso 12. El Salmo 21, versos del 1 al 13, y Proverbios, capítulo 20, versos del 4 al 6. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque hoy corremos esta carrera por estos 208K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 1. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor?, le preguntó el rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Josafat vivió en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de los clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles que no pequen contra el Señor para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. 2 de Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto y ya está en Jasé Senom Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste a esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab
y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, los hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Hasaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Marca el verso 15. Verso 16. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta Asís, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano, a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar, a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Quiero que resaltes la parte más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Silhi. Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado, no quitó todos los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados.
Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, hijo de Hanani, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. También, después Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión-Geber. Luego, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Josafat regresa de una guerra que casi lo mata, y no fue por culpa del enemigo, sino por una alianza sin oración que hizo con el rey Acab. Al llegar, el profeta Jehú lo confronta y en 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 2, le dice: ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Qué fuerte pregunta. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Esta pregunta marcó un nuevo inicio. Josafat reorganiza al pueblo, establece jueces. El verso 4 nos dice que comienza a animar al pueblo para que se vuelva al Señor, al Dios de sus antepasados. Así que su reforma comienza en las aldeas, no en el palacio. Siempre la reforma debe comenzar por casa. El verdadero liderazgo no se impone desde un lugar de autoridad, sino se construye desde tu casa. La integridad pública nace en tu obediencia privada. Es en 2 de Crónicas, capítulo 20, donde la nación entera es amenazada por 3 ejércitos, no 1, 3. Era tanta la presión que Josafat se quedó aterrado. Eso lo dice el verso 3 de 2 de Crónicas, capítulo 20. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Josafat no disimuló su miedo, no lo disfrazó de fuerza. Él fue directamente a buscar la dirección de Dios. Y luego le dice a todo el pueblo: ayunen, no para manipular a Dios, sino para alinearse con su voluntad. Ahora de repente tú te estás preguntando: ya, pero yo quiero ayunar, me gustaría que me dieras pautas para el ayuno. Y hay personas que me han escrito preguntándome sobre esto. Y yo creo que lo más importante es que tú debes definir el propósito de tu ayuno. No ayunes por ayunar. Es decir, no ayunes para bajar de peso. No ayunes simplemente porque está de moda. ¿Has escuchado sobre los ayunos intermitentes y dices: a mí también me conviene? No, define un propósito. ¿Por qué estás ayunando? Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 3, nosotros vemos que Josafat envía a todo el pueblo a ayunar porque ellos están buscando una dirección clara de Dios. Entonces, si tú quieres una dirección clara de Dios, puedes ayunar. Si tú quieres interceder por alguien que está enfermo o necesitas una restauración familiar, puedes ayunar. Ese puede ser tu propósito del ayuno. No hagas un ayuno por hacer. Haz un ayuno con un propósito. Romper hábitos, cancelar un pecado que constantemente repites, prepararte espiritualmente para una nueva etapa. O de repente tú quieres avivar tu pasión por Dios, tener más hambre, buscar más de Dios. Bueno, ayuna. Si tú ayunas sin un propósito, solamente vas a pasar hambre. Pero ayunar con un propósito es abrir un espacio para que Dios lo llene. Ahora, ¿qué tipos de ayuno puedo hacer? Haz un ayuno que se adapte a tu salud, a tu edad y a tu experiencia espiritual. Por ejemplo, hay ayunos totales, hay ayunos parciales de alimentos, hasta el mediodía, hasta la cena. Está el ayuno de Daniel, que es un ayuno donde él solo comía frutas, vegetales, agua por un tiempo determinado. Hay ayunos de una comida específica. De repente tú dices: esta comida me encanta, voy a dejar de comerla por un mes hasta que esto suceda. Entonces es un ayuno específico. Puedes hacer un ayuno también de redes sociales, de entretenimientos, de conversaciones innecesarias, ¿no? Y apartarte, dejar de hacerlo. Quiero que recuerdes que Jesús ayunó 3 días en el desierto. Daniel ayunó comiendo frutas y vegetales y verduras y agua durante 21 días. Es importante que tú le consultes a tu médico
depende de tus condiciones de salud, qué tipo de ayuno puedes hacer. Y establécete horarios. Por ejemplo, podría ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ese momento en el que tú usabas para comer más de la cuenta, úsalo para orar, para adorar, para hacer tu devocional. Y ora más veces, porque normalmente nosotros nos alimentamos 3 veces al día, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Pero no oramos 3 veces al día. Hay unos que oramos solamente una vez al día, otros oran 2 veces al día cuando se levantan y cuando se acuestan. Hay quienes no oran. Entonces, el ayuno es un momento en el que vas a dejar de usar tiempo en el que comes, ¿no? En el que haces sobremesa, para pasar tiempo con Dios. Y cuando te digo que definas tiempos, horarios y duración, puede ser un ayuno de un día para otro, puede ser ayunos de 3 días, puede ser un ayuno semanalmente, por ejemplo, todos los lunes ayunas. Pero quiero decirte algo, el ayuno no cambia a Dios, el ayuno nos cambia a nosotros para escuchar mejor a Dios, porque va matando nuestra carne de esas cositas que nos gustan y nos enseña a estar más alineados con su voz. ¿Qué puedes hacer mientras estás haciendo ayuno? Ayunar no es solo dejar de comer, es llenar ese espacio con oración, con adoración, con lectura de la Biblia. Por ejemplo, tú puedes hacer tu devocional, pedirle dirección a Dios, leer algunas partes específicas de la Biblia, tener un tiempo en silencio para escuchar a Dios. Eso es muy importante. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Escribe las cosas que Dios te dice mientras estás en ayuno. Ahora te voy a decir algo. Cuando uno se decide hacer un ayuno, normalmente vas a sentir hambre y vas a sentir más deseos de comer aquello que te gusta. Pero eso no es un fracaso, ¿eh? Eso es parte del proceso de negarse a uno mismo. Jesús dijo en Mateo 6:17, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, que no se note que estás ayunando, ¿no? Que no todo el mundo te sienta triste, ay, pobrecito, no está comiendo, pobrecita, hay que darle un poquito más. No, es decir, no hagas un ayuno para ser visto, para causar lástima de la gente, sino para ser transformado por Dios. En el ayuno tú le estás diciendo a Dios, yo te necesito más que la comida que como. Necesito que tú llenes este espacio. Y luego volvamos a Josafat. Él dice que en el verso 5 comenzó a orar desde el atrio del templo en Jerusalén, y su oración nos enseña cómo hablarle a un Dios que pelea por nosotros. Él comienza diciéndonos en el verso 6, y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Aquí Josafat reconoce el dominio absoluto de Dios. No hay autoridad política, autoridad espiritual o autoridad militar que se compare con la autoridad que tiene Dios sobre todo. Luego en el verso 9 le dice, podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Aquí Josafat tenía una firme convicción, fe en medio del caos. No venía a pedir explicaciones, él venía a recordar lo que Dios había prometido. Nosotros vamos a clamar y tú nos oirás y nos rescatarás. Hablaba en futuro de algo que todavía no había sucedido, pero él ya creía que Dios tenía el poder de hacerlo. 12 le dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Dios, nosotros no tenemos un plan, pero tenemos nuestra confianza en ti. No tenemos fuerzas, pero tenemos nuestra dirección puesta en ti. Toda nuestra confianza está en ti, Dios. Dios no espera que siempre sepas qué hacer. Él solo espera que sepas a quién mirar, que vayas y lo busques a Él. Los ojos que miran al problema se van a llenar de ansiedad. Los que miran al trono de Dios se van a llenar de autoridad. La Biblia dice que mientras ellos adoraban, Dios desató confusión en el campamento enemigo. Ellos mismos comenzaron a destruirse entre sí. Y cuando el pueblo de Judá llegó, solo encontró cadáveres y un valle lleno de tesoros. Tanto tenían que ni siquiera lo podían cargar, que les tomó
3 días recoger el botín, nos dice el verso 25. Llamaron a ese lugar Beraca, que significa el Valle de la Bendición. Donde pensaban que morirían, ahí es donde Dios los sorprendió con abundancia. El final del capítulo 20, en los versos del 35 al 37. Ay, Josafat vuelve a equivocarse. Hace una alianza comercial con Ocosías. No aprendió de su fallida alianza con Acab y se une a este rey impío de Israel, Ocosías. Y Dios destruye los barcos antes de que puedan zarpar. La Biblia dice que todos los barcos naufragaron. Y es una advertencia. Cuando Dios te ha dado una victoria, no te desconectes de su voz al día siguiente. Las batallas que tú no consultas con Dios, las pelearás, pero sin su respaldo. Ora antes de decidir. No vivas reaccionando. Es mejor vivir consultándole todo a Dios. Adora antes de ver el resultado, porque quien adora primero, vence con Dios. Y después de una gran victoria, nunca vuelvas atrás. Tu comunión con Dios debe crecer, no relajarse. Romanos capítulo 10, verso 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Verso 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Romanos capítulo 11. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerdan la respuesta de Dios. Él dijo: no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les han cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos
Porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Aquí, en los tiempos de Pablo, la mayoría de los creyentes eran gentiles que recibían el mensaje de Jesús por la predicación. No habían redes sociales, no habían transmisiones en vivo, solo eran personas apasionadas por compartir el mensaje de salvación. Entonces Pablo lanza una serie de preguntas, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Y ahí cita el verso por el cual yo comencé este reto. Así que la fe viene por el oír, y es decir, el oír por la buena noticia acerca de Cristo. Nosotros vamos a aumentar nuestra fe va a crecer a medida de que escuchemos la buena noticia, la palabra de Dios. Yo creo que ya bastante cansados estamos de malas noticias. El día de hoy tenemos más recursos que nunca, pero muchas veces menos pasión. La apatía espiritual es el precio que pagamos cuando el confort sustituye la compasión. Yo creo que a muchas de estas preguntas de quién irá, quién compartirá el mensaje, quién llevará la buena noticia, tú eres la respuesta a esas preguntas. ¿Cuándo dejaste de anunciar lo que un día te cambió la vida? Haz una lista de 3 personas a las que podrías compartirles la palabra de Dios esta semana. Una conversación contigo puede cambiar la eternidad de una persona. Pablo nos lleva a un lugar incómodo pero glorioso, la tensión entre el dolor del rechazo humano y la fidelidad imparable de Dios. Israel falló en reconocer al Mesías, pero eso no detuvo el plan de Dios, solo lo expandió. Dios sigue buscando, sigue llamando, sigue revelándose, porque el Dios que pelea por ti también persiste por los que aún no creen. Salmo 21. Cuánto se alegra el rey en tu fuerza, oh Señor. Grita de alegría, porque tú le das la victoria. Pues le diste el deseo de su corazón, no le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra. Y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia, pues el rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Capturarás a todos tus enemigos, con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian. Cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno en llamas. En su enojo el Señor los consumirá. El fuego los devorará, borrarás a sus hijos de la faz de la tierra, nunca tendrán descendientes. Aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán la vuelta y saldrán corriendo. Cuando veas que tus flechas apuntan hacia ellos, levántate, oh Señor, en tu poder, con música y cánticos, celebremos tus poderosos actos. El Salmo 21 es un cántico real, de acción de gracias. Fue escrito por David después de una gran victoria. Y es la continuación natural del Salmo 20 que leímos ayer, que era una oración previa a la batalla. Y aquí también entendemos que la alabanza precede a la victoria. Y se dan cuenta cómo todo está relacionado. Leíamos en 2 de Crónicas capítulo 20 que Josafat alabó antes de tener la victoria. Aquí el pueblo celebra cómo Dios respondió favorablemente a las súplicas del rey. El rey no solo era un gobernante político, sino que también era un representante del pueblo ante Dios, y su éxito era el éxito de todos. Los versos del 1 al 7 son la gratitud por las bendiciones recibidas, y los versos del 8 al 13 son la confianza en la justicia futura de Dios sobre los enemigos, donde se nos repite una verdad. La verdadera victoria no viene de tu espada ni de tus fuerzas, sino de la presencia de Dios. Quiero animarte a que celebres antes de ver tu milagro excepcional. El verso 1 dice: «Cuánto se alegra el rey en tu fuerza, oh Señor, grita de alegría, porque tú le das la victoria». David no se jacta de su habilidad militar, sino de la fuerza de Dios.
Su alegría no nace del resultado visible que está teniendo, sino de ese respaldo invisible, de algo que todavía no ve, pero que cree. Y esto nos enseña algo importante. Tú no esperes a ver el milagro para adorar a Dios. Adora hasta que el milagro llegue. Tu adoración en medio de la espera es una convicción de quién crees que es tu Dios. Si el día de hoy tú estás esperando una respuesta, comienza a agradecer como si ya la tuvieras. Levanta una alabanza que le diga al infierno: mi confianza no está en lo que veo, sino en quien me sostiene. Así que pon ahí a todo volumen en tu carro donde estés escuchando Las avispas de Juan Luis Guerra o Milagroso abres caminos, pero comienza a alabar, a agradecer a Dios por lo que pronto verás en tu vida. El verso 2 dice: pues le diste el deseo de su corazón y no le has negado nada de lo que te ha pedido. La oración de David no fue una oración impulsiva, fue el resultado de una intimidad profunda. Él no pidió caprichos, él pidió lo que estaba en sintonía con el corazón de Dios. Cuando tus deseos se alinean con los de Dios, la respuesta no se hace esperar. ¿Tú te has preguntado por qué algunas oraciones no reciben respuesta? Quizás porque están más enfocadas en ti que en lo que Dios quiere de ti. Ora como quien ha estado en la presencia de Dios y no como quien solo quiere escapar del proceso. El verso 7 dice: pues el rey confía en el Señor, el amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. David aquí nos da una clave. La firmeza espiritual no se logra por fuerza, sino por fe. Mientras más dependía de Dios, más firme se volvía. Vivimos en un mundo que aplaude la autosuficiencia, pero este verso nos recuerda que la mayor seguridad está en reconocer nuestra dependencia de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y el verso 11 nos dice: aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán. Este versículo es dinamita espiritual. Nos recuerda que los planes del enemigo pueden ser muy elaborados, pero nunca son invencibles. No temas a las estrategias del infierno. No temas a esas supuestas maldiciones que te han hecho. No tengas miedo. Cuando tú estás caminando en obediencia a Dios, Dios es tu protector, Dios es tu escudo. Si el infierno está tramando algo contra ti, es porque Dios ya preparó una victoria más grande. Así que comienza cada día adorando por lo que aún no ves. Arma tu playlist y usa tu voz como un instrumento de guerra. Tú debes tener tu lista de bendiciones pasadas, ¿verdad? Entonces esa gratitud abre las puertas a la alegría. Recuerda lo que Dios hizo una vez, Él puede volver a hacerlo. Oremos juntos y digámosle a Dios: Señor, hoy me presento así como David, no con mi fuerza, sino con mi alabanza. Te agradezco por las victorias que ya me diste y por las que aún no veo, pero que sé que vendrán. Enséñame a pedir lo que está en tu corazón, lo que se alinea con tu voluntad. Yo no quiero pedir solamente cosas para mí. Ayúdame a confiar y a poner toda mi seguridad, mi fe en ti. Cuando el enemigo trate de tramar algo contra mí, Dios, que yo nunca pierda el enfoque. Líbranos de las conspiraciones malignas, que jamás prosperen ninguna de las maquinaciones del enemigo contra nosotros. Sé nuestro escudo, sé nuestra fortaleza, sé nuestro lugar seguro, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, verso 4. Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Hay 3 campos que definen tu destino: el trabajo, la sabiduría y la lealtad. Este breve pero contundente pasaje de Proverbios nos confronta con 3 decisiones diarias que modelan nuestro futuro: cómo trabajamos, cómo pensamos y cómo amamos. Cada versículo refleja un campo que debemos cultivar y debemos hacerlo con intención. Donde otros ven rutina, un sabio ve siembra. El verso 4. Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Así que arar hoy
define si comerás mañana. Salomón no está hablando solamente de agricultura, sino de principios espirituales. Hay temporadas en las que debemos arar con oración, arar con disciplina, arar con formación, con decisiones incómodas. Si nosotros ignoramos esa temporada por pereza, si nos acomodamos, no habrá cosecha en el futuro. La comodidad es enemiga de la transformación. El problema no es que no haya fruto, es que no hubo siembra siempre. Muchos quieren cosechar grande, fuerte, una relación sana, una vida plena, un ministerio fuerte, sin haber invertido tiempo, sin haber invertido lágrimas, sin haber invertido constancia en esta tierra que se llama carácter. Pregúntate, ¿qué área estoy dejando sin arar por miedo o por flojo? Y decides sembrar hoy lo que es correcto. Aunque no veas el fruto, el campo de hoy será el pan que tú vas a comer mañana. Y el verso 5 dice, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Este versículo revela que muchas veces las respuestas que nosotros necesitamos ya están dentro nuestro, pero requieren una búsqueda deliberada, así como el oro enterrado en una mina. El consejo de Dios no es algo que se imponga, se descubre. Y no necesitamos ser brillantes para buscar sabiduría, pero sí necesitamos ser humildes para encontrarla. Antes de pedir más consejos, detente, medita. ¿Qué me está diciendo Dios que no he querido oír? Pídele discernimiento y aprende a cavar en el silencio. Escucha, obedece a las cosas que Dios te dice. Y el verso 6 dice, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? La cultura actual aplaude lo visible, pero la verdadera amistad se valida en lo invisible, en la prueba, en el conflicto, en el silencio, en el desierto. Este proverbio no es pesimista, es realista. Muchos dicen, cuenta conmigo. Ya, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a contar contigo? ¿Cómo me vas a ayudar? Son pocos los que se quedan cuando las cuentas no te cierran. Dios no busca seguidores que se emocionen. Él busca discípulos que permanezcan. La verdadera fidelidad se demuestra. Aunque no me convenga, yo me quedo contigo. Piensa en tus relaciones. ¿A quién necesitas valorar más? ¿A quién necesitas soltar? Porque su lealtad fue de la boca para afuera. Y revisa tus círculos. No se trata de cuántos amigos dicen estar, sino de cuántos caminan contigo, aún sin decir nada, pero están ahí, en las buenas, en las malas y en las peores. Y así llegamos a estos 208K. Y antes de comenzar con los testimonios, me gustaría tomar un momento porque España está atravesando por una emergencia grave a causa de incendios forestales, especialmente en las zonas de Madrid, de Ávila y otras regiones dentro del país. Miles de personas han sido afectadas, numerosas familias han perdido sus hogares. Los equipos de emergencia continúan trabajando contra el fuego y me gustaría que hoy nos unamos en oración. Amado Padre, hoy hacemos una pausa porque queremos orar por España. Señor, mira las ciudades, los pueblos, los campos, todo lo que está siendo alcanzado por los incendios. Dios mío, cuida a cada familia que ha tenido que abandonar su hogar sin saber qué encontrará cuando regrese. Abraza a los que hoy sienten miedo, a todos los que han perdido sus pertenencias. Contempla, Dios, la tristeza de cada persona y mira cómo las llamas han consumido aquellos que ellos construyeron durante tantos años. Dios mío, te pedimos que detengas que avance el fuego, envía lluvia sobre las zonas afectadas, calma los vientos y permite que cambien las condiciones que hoy les están dificultando el trabajo a todos los equipos de emergencia. Donde el fuego esté avanzando, Dios, levanta un muro de protección. Donde existe desesperación, haz nacer esperanza. Amado Dios, protege a los bomberos, a los miembros de la unidad militar, a la Guardia Civil, a todo el personal sanitario, a todos los voluntarios, a cada persona que está arriesgando su vida para salvar a otros. Dale fuerzas cuando su cuerpo se sienta agotado, dale sabiduría para tomar decisiones, protección en medio del humo de las llamas. Señor, guarda a los ancianos, a los niños, a las personas enfermas,
a quienes no han podido salir fácilmente de las zonas amenazadas, Dios. Que ninguna familia quede desesperanzada y que siempre aparezca una puerta abierta, una puerta de escape, una mano generosa, un lugar seguro, alguien que esté dispuesto a ayudar. Oramos por quienes han perdido sus casas, sus animales, sus cultivos o su fuente de trabajo. Recuérdales, Dios, que aunque el fuego puede tocar sus bienes, no puede consumir su fe y no puede quemar su propósito. No puede destruir la esperanza que está puesta en ti. Así que hoy te pedimos consuelo para todas las familias que están llorando. Rodéalos de tu presencia, sostén sus corazones en este momento difícil y que todos nosotros no seamos solamente personas que observan la tragedia desde lejos, sino personas sensibles al dolor de los demás y que eso nos lleve a la oración. Padre, trae unidad sobre España y que en medio de esta emergencia desaparezcan toda división y que ellos puedan trabajar como uno, proteger la vida, cuidar al vulnerable y reconstruir todo lo que se ha perdido. Oro por ellos el Salmo 46, verso 1, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Querida España, no estás sola. Hay una comunidad entera que hoy está levantando su voz en oración por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero decirles que el día de ayer me emocioné, les regalé mi libro 365 con Dios, pero me olvidé de darles mi correo electrónico. Mi correo electrónico es wen.neciosub, como mi apellido, neciosup@gmail.com. Ustedes pueden escribirme allí y yo estaré enviando el regalo de mi libro. Y ahora me gustaría que escuchemos el testimonio de Mayra. Hola Wendy, es gusto en saludarte. Mi nombre es Mayra. Saludos a toda la comunidad que nos hemos estado escuchando durante este tiempo y también les agradezco a los que han compartido su testimonio. Quiero compartirte el mío. Yo vivo actualmente en Venezuela, pero he pasado por muchas cosas que solo sé que he podido conseguir gracias al apoyo, a la mano y al Espíritu Santo de la gracia de Dios. Mi mamá se enfermó cuando nosotros vivíamos en Colombia, tuvo un cáncer de colon y duró 2 años luchando para que pudiera alcanzar su programa de recuperación. En esos momentos fueron difíciles porque económicamente, socialmente, estábamos en otro país, solas las dos, y yo tenía meses de embarazos cuando ella inició su proceso. Mi mamá falleció hace 1 año y este año ha sido un año donde he tenido que atravesar el duelo y al principio sentí que no podía, que todo estaba súper mal porque cuando yo me comprometí, renuncié a todo, a la pareja que tenía, renuncié al trabajo que tenía, al negocio que tenía y dejé todo lo que había construido casi por 10 años en Colombia para irme a acompañar a mi mamá en sus últimos meses a Venezuela. Y para mí era una locura, o sea, en los ojos humanos yo no concebía poder con eso en un país donde pues actualmente sufre algunas circunstancias económicas y yo tenía mi vida en otro país. Y bueno, me lancé, como quien dice, confié, entregué todo lo que tenía, físico, emocional, material. Y cuando mamá partió fue algo súper difícil porque ella era y representaba muchas cosas para mí. Sin embargo, Dios me levantó, me llevó a un lugar para vivir y hacer familia con mi hija. Lo que quiero decirte es que de las ruinas Dios levantó muchas paredes, mucha construcción, me dio un nuevo hogar con mi hija, me dio un nuevo trabajo, me reencontró con mis amigos y la familia y me ha sostenido por todo este tiempo, cosa que yo no me imaginaba. Yo cuando empezó el año me entregué y dije, no puedo con esto, sentía que no tenía ganas de vivir, de salir adelante, sentía que se me había perdido la persona que me dio la vida y no sabía qué dirección tomar y sin embargo no soy la misma persona que inició en el proceso.
El día 28 escuché tu podcast y decías, bueno, la palabra donde dice que Dios inicia y pone fin a muchas temporadas. Y así me pasó a mí. Y quiero decirles a todos que ya terminando y finalizando este año, que no importa cómo lo iniciemos, no importa a mitad de año cómo la llevemos, sino que importa que nuestra confianza y nuestra fe no sea quebrantada aún en las circunstancias en las que nos encontremos, aún en la pérdida, aún en el dolor, aún en esos duelos y esas situaciones difíciles de la vida. Dios también usa nuestro dolor para fortalecernos. Y hoy sigo caminando con este vacío en mi corazón, pero sé que Dios poco a poco lo va llenando desde el interior, con su paz, con su calma, con su voz, que me esfuerzo mucho por escuchar y por alentarme para también decir, Dios está conmigo y Dios está también con ustedes. Gracias. Mi querida Mayra, gracias por abrirnos tu corazón. Mientras yo escuchaba tu testimonio, pensaba en algo. Hay decisiones que solo se pueden tomar cuando uno ama profundamente. Y tú dejaste un país, un trabajo, un negocio, una relación, una vida entera para acompañar a tu mamá en sus últimos meses. Humanamente parecía una locura, pero delante de Dios fue un acto de amor que jamás será olvidado. Y sé que el duelo no desaparece de un día para otro. Hay ausencias que siguen doliendo, fechas que uno sigue pensando y momentos en los que uno quisiera volver a escuchar una voz o recibir un abrazo. Me conmovió mucho cuando dijiste que de las ruinas Dios levantó muchas paredes. Y creo que eso es precisamente lo que hace nuestro Padre. Él no solo nos consuela, sino que también nos reconstruye. No solo seca nuestras lágrimas, sino que también vuelve a levantar la esperanza en nuestras vidas. Y hoy quiero tomar esa frase de tu testimonio para dejársela a todos los íntimos que hoy están viviendo un duelo. Mira, no importa cómo empezaste el año, ni siquiera cómo lo estás viviendo hoy. Lo más importante es que tu fe no se quiebre, porque cuando nuestra fe permanece firme, Dios sigue escribiendo capítulos que todavía nosotros no podemos ver. Mayra, gracias por recordarnos que aún con un vacío en el corazón, es posible seguir caminando de la mano de Dios. Él no reemplaza a quienes nosotros amamos, pero sí llena con su presencia los espacios donde antes solo había dolor. Te regalo el Salmo 34, verso 18, que dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y si tú me estás escuchando el día de hoy y también has perdido a alguien que amas, yo quiero decirte algo. Dios conoce el peso de tu ausencia. Él no te exige que dejes de llorar. Si tú quieres llorar, llora. Si tú quieres desahogarte con Dios, hazlo. Él camina contigo mientras tú sanas. Aférrate a su mano. Tal vez hoy no entiendes todo lo que estás viviendo, pero un día tú mirarás hacia atrás y descubrirás que mientras tú sentías que todo se derrumbaba dentro de ti, Dios ya estaba reconstruyendo tu vida piedra por piedra. Él nunca te deja solo, nunca te deja sola. Nuestro Dios es el Consolador. ¿Quién mejor que Él para darnos consuelo, para traer de su paz? Y hoy también quiero, antes de agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad, quiero recordarles que hay muchas formas de donar para este ministerio. A través de mi página web te he dejado muchas de las formas: PayPal, Zelle o también donaciones a través de Western Union. Aquí sí me gustaría pedirles algo. Si ustedes me envían una donación a través de Western Union, por favor envíenme los datos completos para yo poder retirar el dinero sin inconvenientes. ¿Qué es importante? El número MTCN, que es el código que aparece en el comprobante. Me lo tienen que enviar completo, bien legible, el nombre completo de la persona que realizó el envío, exactamente como aparece en Western Union, el monto enviado. Es necesario que especifiquen si es en dólares o en soles peruanos, y estos datos son indispensables porque si falta alguno o si está mal escrito mi nombre, no puedo retirar nada. Mi nombre es Claudia Wendy con doble D, Neciosub Morales. El país es Perú. Ustedes dicen que hacen un envío a una amiga y que este es un regalo. Así que muchas gracias a todos por su apoyo, por su confianza y por su generosidad, que estoy segura que será recompensada.
Y ahora quiero agradecer a Lina Arias. Muchas gracias a Jesús Daniel González Amaro. Dios te bendiga. Eric Daniel Zúñiga Casados. Bendiciones para Sergio Andrés Gómez Rubio. Y gracias a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Filipenses capítulo 4, versos 5, 6 y 7, que dice: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y eso es lo que le pido a Dios para ustedes, que su paz esté con ustedes siempre, que entreguen cada una de sus preocupaciones al Señor y que confíen en su gracia, en su poder, que Él pelea las batallas por ustedes. Quiero que sepan que ustedes también estarán en mis oraciones. Y me gustaría recordarles que el domingo 2 de agosto, a las 5 de la tarde, hora Perú, vamos a tener nuestro vivo, como siempre, el primer domingo de cada mes. 5 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube. Así que suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos este domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde en mi canal de YouTube. Tenemos una cita muy especial donde voy a estar compartiéndote el nombre del nuevo mes. Ahora sí, queridos íntimos, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y mucha más de su paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy